Y si les parece, vamos arrancando. Entonces, bueno, nada, como les decía, esto está basado en una historia real. La idea es que Josh escribió este blog post que se llama The Surprising Truth About Pixels and Accessibility, que lo pueden encontrar en el link. Después voy a pasar por el Discord las slides. Josh es un creador de contenido de frontend, creador de cursos. Muy, muy bueno todo el contenido que hace, siempre súper pulido. Yo soy muy fan de las cosas que hace el pibe este, así que siempre que puedo recomendárselo a gente, lo hago. Y en este blog post la idea de Josh era responder un poco las preguntas que nos traen ansiedad. ¿Cuáles son estas preguntas que nos traen ansiedad? Y bueno, las típicas que veníamos mencionando hace un segundito, que por ejemplo, ¿debería usar pixels o REMs? Los REMs son mejores para accesibilidad, ¿no? Pero ya estamos en 2025, bro, los pixels ya andan joyitas, ¿cierto? Y ahí está el qué carajo uso y por ahí, no sé, decís, me mando a hacer todo con pixels porque es una unidad recontra segura, ya sé exactamente cómo se van a ver las cosas, no importa la página, o por ahí quiero ir con REMs porque escuché de algún lado que que los REMs escalan. Y Josh lo que dice, la aposta que nos viene a tirar es que si querés construir algo lo más accesible posible, vas a tener que usar ambas dependiendo de la situación. No es una, no es la otra, sino que es entender qué es lo que está pasando y qué es lo que conviene usar en base a eso. Como en todo, siempre la gran respuesta de la vida que es el depende y requiere un poco más de análisis de la situación y no es mandarte ciegamente con una elección o la otra. Pero entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Así no nos alejamos un poquito del tema. Primero, cómo funciona cada una de las unidades. Vamos a hacer un repaso súper por arriba porque estimo que todo el mundo ya a esta altura, después de millones de años de CSS, conocen qué son los EMs, qué son los REMs, qué son los pixels, obviamente. Vamos a ver cómo la decisión de qué usar en cada una de estas unidades implica, cómo implica esto en la accesibilidad que vamos a proveerle a nuestros usuarios. Y por último, vamos a tratar de armar un modelo mental que nos va a permitir decidir, según la situación, qué es lo que nos conviene usar. Entonces, arranquemos directamente con las unidades. Y como unidades, yo empezaría con los píxeles. Me parece que es como lo más directo, lo más crudo. Es una unidad absoluta, fija, concreta. No hay nada abstracto ahí en el medio. Siempre que te diga 100 píxeles van a ser 100 píxeles. Y en la teoría, porque esto en realidad yo te digo 100 píxeles, siempre van a ser 100 píxeles, pero en la teoría un píxel es un puntito en la pantalla, pero hay una diferencia porque están los software pixels y los hardware pixels. Mientras que los hardware pixels son el puntito en la pantalla, los software pixels varían según la resolución de las personas. Si alguien hace zoom, lo que cambia es cómo se mapean estos píxeles de software a los píxeles de hardware, mismo si tenés displays con resoluciones mejores. Un claro ejemplo puede ser si comparamos, por ejemplo, una TV vieja con un iPhone. Fíjense, antes eran como cuadraditos con los tres LEDs uno al lado del otro y ahora están con una distribución recontra random. Y esto también permite generar un blend de las imágenes, como una mezcla de las imágenes mucho mejor al final del día. Pero no hay mucho más que contar. Son píxeles, unidades fijas, absolutas. Básicamente quédense con eso. Y pasando a los EMs pasan a ser una unidad relativa. Es una unidad que es relacionada al font size que tiene definido el elemento. Por ejemplo, ahí tenemos un caso en donde si definimos que los párrafos van a tener un font size de 24 píxeles y metemos spans ahí adentro, y le definimos los font size en EMs a los distintos spans, van a ver como el EM es una proporción del font size definido en el padre, digamos, y permite anclar un valor al otro, porque si yo después voy y cambio los 24 píxeles estos que tenemos ahí arriba en el párrafo por otro número, estos distintos spans se van a ir adaptando según el font size que reciben. Entonces podemos decir que son una proporción y que permiten anclar un valor al otro. Pero para verlo un poco mejor, pongamos un ejemplo. Entonces, si queremos, por ejemplo, decir que quiero setear un letter spacing de un texto para que las letras se junten un 10% del tamaño de la fuente. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, si yo defino el texto y le pongo letter spacing de menos 10%, vamos a ver que esto no anda. En realidad el texto pegadito no se ve muy pegadito y eso se debe a que el porcentaje no es una unidad válida dentro de lo que es letter spacing.
Pero entonces, en lugar del menos 10%, ¿qué carajo pongo ahí? ¿Cómo lo relacionamos al 10% del tamaño de la fuente? Bueno, acabamos de ver los M's, así que deberíamos poner un número de M's, pero ¿qué número ponemos? Y bueno, hacemos la típica de matemática de primaria, secundaria, no sé, algo por ahí. 100%, que son los 16 píxeles, es un M. El 10%, ¿cuánto es? Hacemos toda la lógica y nos da que es 0,1 M. Entonces, lo que decimos es que si achicamos, o sea, si ponemos menos 0,1 M porque queremos que se achiquen las letras un 10%, vamos a volver un poquito para atrás, si hacemos eso, nos queda el texto súper pegadito y ahí está todo joya. Así que eso está muy bueno. Y recordemos que esto, como dijimos, es proporcional y relacionado al font sizing del elemento. Entonces, lo bueno que tiene esto de que de que no sea una unidad fija, sino que sea una unidad que depende del font size del elemento, nos ayuda a que si yo cambio, por ejemplo, el font size, en lugar de ponerle 16 píxeles, le pongo un número mucho más grande, este 0,1 M sigue siendo el 10% de no importa el font size que elija, entonces va a seguir siendo proporcional, mientras que si yo te hardcodeo la cantidad de píxeles de letter spacing y te agrando el font size, deja de tener esta relación y se va a ver distinto a lo que nos gustaría. El tema es que los EMs tienen un gran problema y es lo que trajo la existencia de los REMs, que los REMs en realidad el nombre viene de root EM, root siendo como la raíz del elemento. Y el problema que nos traen los EMs por los cuales surgen los REMs es que los EMs se acumulan. ¿Y a qué voy con que se acumulan los EMs? Si yo les muestro este ejemplo, por ejemplo, en donde decimos qué tamaño tiene este texto, se vuelve un bardo de calcular, porque ¿qué hacemos? Dice 1,25 M, pero ¿qué es? ¿Cuál es el 1,25? Sería un 1,25 del font size del article, que es el padre. ¿Y cuál es el font size del article? Bueno, el font size del article es un 0,9 del font size del main, que es un 1,125 del font size del base del documento. Y si seteamos que, por ejemplo, el font size base del documento decimos que es 16 píxeles, podemos hacer el cálculo y nos da esto. Pero hacer todo ese laburo era mucho lío para tener unidades relativas. Entonces, hay varios casos en donde la decisión debería de ser mucho más simple y yo quiero algo relativo, pero no quiero algo relativo en base al padre directo, sino en base a alguna definición genérica del documento. Y así surgieron los REMs, entonces, que son unidades relativas al font size del elemento raíz del documento, es decir, el elemento HTML, y que por default se define el size del HTML en 10 píxeles, o sea, los browsers por defecto ponen que un REM son 16 píxeles y esto también vamos a ver que puede ser reconfigurado por los usuarios, aunque no es ideal. Pero mostrándoles un ejemplo de cómo se ve esto, si yo pongo un H1 con un font size de 2 REM y un H2 con un font size de 1,5 REM, esto es lo que vamos a ver. El título que dice 2 REM, como un REM son 16 píxeles, 2 REM van a ser 32 píxeles y 1,5 REM van a ser 24 píxeles. Todo esto es súper básico. Ahora, ¿qué pasa si yo redefino el font size del HTML? ¿Qué pasa si yo le pongo en lugar de los 16 píxeles que tiene por default, 26? Bueno, lo que va a pasar es que los font size relativos, estos que tenemos acá, se van a ver un poco más grandes. ¿Por qué? Porque los 2 REMs que antes eran 32 ahora pasan a ser 52 píxeles y los 1,5 píxeles, 1,5 REMs que antes eran 24 ahora pasan a ser 39 píxeles. Y el problema con esto, que les había mencionado al principio cuando explicaba que eran los REMs, es que definir el font size, que nosotros como desarrolladores definamos el font size al nivel del HTML con píxeles, está mal. ¿Y por qué está mal? Bueno, para entender un poco de dónde viene todo este tema, tenemos que empezar a charlar de accesibilidad. Y accesibilidad desde qué punto de vista, porque ahí la accesibilidad no es únicamente para, qué sé yo, para gente que no puede ver o para gente que no puede escuchar, hay como un montón de temas que tienen algunas personas que se solucionan de formas distintas y hay ciertas herramientas de accesibilidad que permiten solucionar algunos problemas y no otros.
y queremos entender qué herramientas de accesibilidad nos permiten solucionar, qué problema de accesibilidad nos permiten solucionar estas herramientas de CSS. Y para esto vamos a hacer foco en la visión. Y el tema es que el objetivo de la accesibilidad que queremos lograr usando los pixels, EMs y REMs de forma correcta es que las personas con visibilidad reducida, ojo, visibilidad reducida, no gente que sea ciega, puedan leer los textos bien. ¿Y cómo es que hacen para leer los textos bien? O sea, ¿qué herramientas tienen estas personas para poder leer bien nuestras páginas? Por un lado, tienen hacer zoom, que es la que conocemos todos, con el control más o control ruedita, hacen zoom en toda la página. Y esto, por ejemplo, un tema a tener en cuenta que se menciona es que la WCAG, que es como la entidad que regula las cosas de accesibilidad, dice que como mínimo la página tiene que ser zoomeable hasta un 200%, que me imagino que hay un montón que no lo son, pero si vamos a querer ayudar a esta gente y poder cubrir todo este público también que podría ser partícipe de nuestra aplicación y por ahí no lo es si los limitamos, deberíamos de poder garantizarles estos. Y algo que menciona Josh también en su post es que este porcentaje es bastante bajo porque mucha gente menciona, mucha gente con dificultad en la visión menciona de que suele zoomear muchísimo más que 200%, así que es todo un problema. Y la otra alternativa que hay es la de incrementar la fuente del browser. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si bien normalmente la gente que no tiene estas limitaciones en la visión suele hacer zoom cada vez que quiere ver algún detallecito fijo en alguna página, algo que suelen hacer las personas con dificultad en la visión es redefinir lo que significa un REM en el navegador, que es básicamente definir una fuente por defecto, un tamaño de fuente por defecto distinto de 16 píxeles. Esto se puede configurar desde cualquier navegador en los settings. Les va a aparecer que por default es 16, pero lo pueden poner en el número que quieran y de esa manera de esa manera es que estas personas también logran que se incremente el tamaño de la fuente y nosotros, el problema que tenemos cuando definimos un valor en píxeles en el HTML es que básicamente nos estamos cagando en la definición que hacen estas personas porque no importa el número que pongan, como nosotros definimos algo en el HTML en píxeles, va a tomar ese tamaño en píxeles que nosotros pusimos en lugar de darle bola a lo que eligieron estas personas y los estamos perjudicando. Obviamente podríamos decir, bueno, pero también pueden hacer zoom, ¿no? Digo, está bien, les cagamos la segunda, pero todavía tienen la primera, ¿no? Una herramienta no les es suficiente. Y el problema con hacer zoom es que hay dos problemas. El primero es que cuando haces zoom, todo, salvo las unidades de tamaño de pantalla, todo se agranda. No importa si está en píxeles, si está en REM, no importa nada. Todo se vuelve gigante y esto, si bien puede ayudar si querés leer una palabra en un texto que es recontra chiquitito, si querés navegar la página se hace bastante complicado. Y además, si no sos alguien que necesita mucho zoom y solo es un poquitito, aún así el zoom se resetea por página. Entonces las personas estas deberían de ir como reajustando cuánto zoom ponen en cada una de las páginas y les estamos complicando la vida cuando en realidad podríamos codear mejor y generar un producto que sea más usable para una mayor cantidad de usuarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder hacer hacer que esto sea realidad, hacer que podamos construir este tipo de productos que sean accesibles para todos nuestros usuarios? Vamos a setear primero un modelo mental. Y voy a tomar un poco de agua porque me muero. Entonces, ¿cómo va a ser el modelo mental? Primero, veamos a ver qué pasa cuando usamos REM en los paddings. Entonces, pongamos este ejemplo en donde tenemos que el párrafo se define como que tiene un font size de un REM y un padding de 2 REMs. Y ahí tenemos el párrafo ahí abajo. Esto si tiene la definición de que un REM son 16 píxeles, que es lo default como dijimos, se vería una cosa así. No hace falta que lean el texto. La realidad es que el texto está ahí para que se den una idea más o menos del tamaño de las cosas. Pero básicamente eso es lo que verían. Obviamente lo verde es el padding, estamos highlighteando el padding, así se nota más. Mientras que si yo agarro y hago lo primero que deberíamos de hacer en este modelo mental, que es
irnos al carajo con el font size, entonces lo mando a 40, el font size base, vamos a ver que el texto ahora se empieza a ver de esta otra forma. Es muchísimo más legible, sí, pero también hay algo que me hace un poquito de ruido acá, y es este espacio del costado. Fíjense la cantidad de espacio que se generó al agrandar este texto tanto, porque el padding también se agrandó proporcionalmente también, porque lo tenemos definido en rems. Entonces esto genera como un poquito de espacio ahí en blanco que podría ser utilizado y dificulta un poco la lectura, porque como pueden ver hace que haya líneas que tienen una única palabra, por ejemplo, y sea mucho más complicado de seguir una lectura coherente. Entonces, ¿qué pasa si vamos con píxeles para ver a ver cómo va por el otro lado? Si definimos exactamente lo mismo, pero en lugar de 2 rems los hardcodeamos en 32 píxeles, digo hardcodeamos porque es una unidad fija, entonces lo definimos en 32 píxeles. En 16 píxeles se va a ver exactamente igual, pero si yo de vuelta incremento el font size una banda y ahora son 40 píxeles, vemos que el texto crece un montón, pero este padding o el espacio en verde sigue siendo del mismo tamaño que era originalmente, y esto lo bueno que tiene es que ayuda un poco con la lectura. Fíjense cómo el espacio es mucho más chiquito y si lo comparamos uno al lado del otro podemos ver la clara diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de acá? Que todo lo que usa rems va a escalar cuando escale el font size, obviamente, como lo vimos y como ya se imaginaban. Y por ahí para cosas relacionadas con la lectura, como el tamaño específico de la fuente, está bueno porque queremos que cuando estos usuarios con dificultad visual cambian el font size de sus navegadores, queremos que nuestra fuente también cambie, pero no siempre está bueno hacerlo para otras cosas, como en este caso los paddings, porque también puede dificultar un poco la lectura. Y por ejemplo, si decidiésemos hacer todo con rems, sería un problema, porque ¿qué pasa si tenemos, no sé, el border width de botones definido con rems? De la nada incrementan el font size default y nuestro borde se va mucho más grande y termina siendo algo ridículo. Entonces, en este caso, yo creo que lo correcto sería ir con píxeles, pero quiero que paremos a un segundito a revisar las dos cosas que tenemos que hacer acá. La primera cosa es probar qué pasa cuando nos ponemos en los zapatos de estas personas e incrementamos el font size un montón. Y segundo, entender, de vuelta volviendo a nuestro objetivo inicial, que es ayudar a las personas con visibilidad reducida para que puedan navegar mejor nuestra página, para que puedan leer mejor el contenido. ¿Cuál es la acción correcta? ¿Nos conviene definir esto, los paddings, por ejemplo, con rems y que los textos estos tengan mucho más espaciado hacia los costados, limitando la cantidad de texto que se muestra por renglón? ¿O es mejor mantenerlo un poquito más chico y más estático porque de esta forma podemos simplificarles la lectura? Es uno de los casos a analizar, pero básicamente, como les decía, la pregunta es: ¿quiero que este valor escale cuando el usuario cambie el font size default del browser o no? Y para entender si queremos o no queremos, vamos a ver 3 ejemplitos, que son las últimas partes de la charla ya. El primer ejemplo lo vamos a tratar alrededor de las media queries. Y las media queries, acá les puse 2, son básicamente lo mismo, una con rems y otra con píxeles, pero básicamente son estilos que se van a aplicar o cuando el ancho mínimo del navegador sea de 800 píxeles o cuando sea de 50 rem. Entonces, ¿cómo avanzamos con esto? Como dijimos, primer paso, el usuario incrementa el font size un montón. Y después, si usamos rems, ¿qué es lo que va a pasar? Y si usamos píxeles, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si usamos píxeles, el usuario va a ver en su pantalla de desktop el diseño que nosotros hayamos creado para desktop, mientras que si usamos rem como lo que nosotros habíamos pensado inicialmente para 800 píxeles, la persona esta subió, por ejemplo, no sé, a 32 píxeles su font size, podemos ver cómo ahora los estilos mobile se van a mostrar hasta los 1600 píxeles, que es un montón más. Y ahora la pregunta que habría que hacerse ¿es esto bueno? ¿Es esto malo?
¿Cómo entendemos si nos conviene esto o no? Bueno, acá en el ejemplo, algo que mencionaba Josh es en base a su página de cursos, nos muestra un ejemplo en donde esto es como se vería si lo ponemos con pixels y esto es como se vería si lo ponemos con REMS. ¿Cuál es el tema acá? Normalmente solemos hablar nosotros de media queries en términos de un diseño mobile, un diseño para tablet, un diseño para desktop, pero la realidad es que en realidad conviene pensar las media queries en términos del espacio disponible. Nosotros cuando creamos un diseño mobile es porque el usuario tiene menos espacio disponible, entonces queremos proveerle la mejor interfaz posible para las personas que tienen este espacio reducido y que no pueden ver lo que podría ver una persona en una pantalla de desktop. Entonces, sí significa que si ponemos REMS, las personas van a poder ver, bueno, van a ver el diseño mobile en su pantalla desktop, pero la realidad es que como incrementan el font size, no tendrían tanto espacio para poder realmente aprovechar lo que es el contenido en la resolución desktop si fuese con píxeles, y termina resultándoles muchísimo más cómodo ver la versión mobile de esta forma. Así que, yendo con el ejemplo 1, yo diría que la opción correcta sería ir con REMS para las media queries. Y si pasamos al ejemplo 2, vamos a hablar de otra cosa bastante común, que son los márgenes verticales. Nosotros normalmente cuando mostramos el texto solemos agregar margen de separación entre los párrafos, entre el título y el párrafo anterior, o entre el título y el párrafo que viene a continuación. ¿Y cuál es el propósito de meter estos márgenes? Porque sí, primero lo que vamos a hacer va a ser incrementar un montón el font size y ver cómo se verían las cosas con los REMS, pero primero, ¿cuál es el motivo por el cual metemos estos espaciados? Los espaciados en este caso son funcionales, porque lo que buscamos es que se entienda claramente qué pertenece al párrafo anterior, qué pertenece al párrafo siguiente, una separación entre párrafos a través de un título con mayor espaciado. Entonces, lo bueno que tiene esto es que podemos no hardcodear píxeles y hacerlo que en base al font size que defina el usuario se vayan adaptando estos espaciados. Entonces, como queremos que el espacio sea proporcional al font size que define el usuario, tenemos dos alternativas de vuelta. Tenemos los EMs o tenemos los REMs. Con los REMs lo podríamos hacer, pero la realidad es que en estos casos creo yo que conviene usar los EMs. ¿Y por qué es que creo que conviene usar los EMs? Porque si ponemos este ejemplo, yo defino todos los font size con REMs, como debe ser, pero los márgenes los defino con EMs. Lo que conseguimos de esta forma es que no tenga que redefinir el margen top y bottom para cada uno de los elementos, sino que lo puedo definir de forma genérica porque van a ser relativos al font size de cada uno. Y de esta manera podemos hacerlos escalar manteniendo como un único punto de ubicación de los márgenes. Si quisiésemos que la proporción no se mantenga entre cada una de estas cosas, lo podríamos hacer directamente con los REMs, pero me parece que es una buena oportunidad para darle a los EMs y hacerlo de esta manera. Entonces, como hicimos con el ejemplo 1, si tengo que un REM son 16 píxeles, esto se vería de esta forma. Y si digo que un REM son 32 píxeles, ¿cómo se va a ver? Bueno, si dejé hardcodeados los valores con píxeles, en lugar de ponerlos con los EMs, esto se va a ver de esta manera. Entonces pueden ver cómo el texto se agrandó, pero el espaciado sigue siendo el mismo, haciendo que se pierda un montón el espaciado entre párrafo y párrafo, haciendo que el espacio entre el párrafo anterior y el título también termine siendo muy chiquito, y esto dificulta mucho la lectura porque limita cuando cerramos un tópico y arrancamos otro, por ejemplo. Mientras que si lo hacemos con los EMs, como habíamos planteado, vemos cómo se incrementa este espaciado y suaviza un montón la lectura para estas personas. Entonces, yo creo que en este caso nos conviene ir por el lado de los EMs o de los REMs, pero ir con una fuente o con un tamaño relativo en realidad. Y el último caso que vamos a estar charlando es cuando tenemos anchos y altos fijos y vamos a estar puntualmente hablando de un botón.
¿Qué pasa si definimos el ancho de un botón con rems? ¿Qué pasa si definimos el ancho de un botón con píxeles? Entonces, para eso me armé esta muy bonita tablita en donde decimos, bueno, tenés los píxeles y los rems, como veníamos charlando. Y en el caso base, en ambos se van a ver exactamente igual, porque si un rem son 16 píxeles, 15 rems son 240 píxeles, entonces se van a ver exactamente igual, pero ahora si el usuario incrementa el font size a 32 píxeles, lo que nos va a pasar en el caso en donde tenemos un ancho fijo es que el texto se va a cortar porque el texto crece pero el ancho del botón no, y el texto se corta en 2 líneas. Mientras que en el caso de los rems, el ancho del botón crece proporcionalmente a la fuente también y el texto no se corta. ¿Cuál conviene usar en este caso? Depende un poco de la decisión de cada uno, pero algo a tener en cuenta es que si vas con la opción de los rems, no vas a tener mucha complicación a la hora de que el texto se te vaya en 2 líneas, porque normalmente los botones cuando bajan a 2 líneas suelen verse medio feos, y mismo acá porque lo subimos a 32 píxeles, pero si subo el font size un montón más, por ahí la palabra botón o la palabra random no me entra en el ancho de 240 píxeles y empezamos a tener el problema de que nada, se corta el texto contra el borde del botón y termina viéndose feo y no es escalable. Y un par de cositas para tener en cuenta en estos casos. Cuando definimos un ancho fijo, como es este de los píxeles, también está bueno definir un ancho máximo del 100%, cosa de que si el tamaño que tenemos disponible de pantalla es menor que los 240 píxeles, no va a ser en este caso, pero si lo fuese, el ancho que va a usar es el de 100%. Esto es un poco más útil en el caso del uso de los rems en este caso, porque como el ancho de los rems va a crecer proporcional al font size, y ven ahí que dice 480 píxeles, o bueno, que va a crecer hasta 480 píxeles en ese caso. Si seteamos el max width de 100% y nuestra pantalla es menor a 480 píxeles, el botón no se va a cortar y nos va a generar este scroll horizontal horrible, sino que se va a achicar al máximo de 100% que le definimos. Y lo mismo pasa con los altos. Si queremos definir algún tipo de alto para el botón, porque no sé, nos pintó ponerle un alto, usen min height en lugar de height, porque si usamos height y nos pasa lo que nos pasa con el botón hecho con píxeles que se va a 2 líneas, como tenemos un ancho fijo, un alto fijo, el botón como que se va a ver cortado arriba y abajo, el texto se va a ver cortado y va a ser overflow. Mientras que si le ponemos un min height, el botón se va a adaptar proporcionalmente como queremos. ¿Yo cuál elegiría? Yo iría normalmente con la de los rems en este caso, porque me gusta más cómo se ven los botones así, pero nuevamente en base al layout que estén usando, en base a cómo se ve el resto de su aplicación, cuál es la preferencia, cuál es el contenido que tiene el botón, pueden elegir una o la otra alternativa. Y eso es todo por la charla. Gracias por pasarse y espero que les haya servido y espero que puedan de ahora en adelante analizar cuál es la situación si incrementamos el tamaño un montón, cómo lo van a ver estos usuarios y después analizar la situación en concreto y ver qué herramienta nos permite brindarle la mejor lectura para estos usuarios con visibilidad limitada. Y para cerrar, como hace Josh siempre en sus blog posts, Josh tiene un curso que se llama CSS for JavaScript Developers, que es buenísimo. Ahí también voy a dejar el link cuando se los pase. Es un gran curso para la gente que trabaja mucho con JavaScript y que por ahí batalla con CSS en lugar de abrazarlo y poder avanzar juntos y conseguir soluciones. Así que les dejo ese curso por si les interesa ver a ver qué onda.